Viajes, experiencias, consejos, anécdotas, noticias, todo en un programa para los amantes del turismo y los viajes. Con ustedes, nuestras viajeras anfitrionas, Álvida Segura y Navy Frías. Buenas noches, gente de Paraty Tours, este programa que es para ustedes, para la gente que ama viajar. Nueva vez, Álvida Segura y quien les habla, Navy Frías, les acompañan por estos próximos 50 a 55 minutos para conversar sobre turismo. Álvida. 50 o 55 minutos, Navy, porque no nos pueden dar más, porque nosotros, como amamos esto, podemos pasarnos hasta 2 horas hablando de turismo y más con gente interesante, como es nuestro invitado de hoy, un invitado que es recurrente, frecuente a este Paraty, Miguel Ledesma, o coordinador y secretario de la Organización Mundial de Prensa Turística. Sí, con él vamos a estar hablando del turismo del dolor. Y es precisamente, Navy, este turismo del que hablamos en el más reciente post en nuestro blog www.paratytours.com. A todo el que nos escucha y nos ve, les pedimos que lean este artículo que está bien interesante. ¿Sabe usted lo que es el turismo de dolor? Bueno, si no lo sabes, lo puede averiguar en el escrito, en el artículo, pero también en nuestra próxima sección, porque vamos a hablar de esto antes de hacer la entrevista a Miguel. Decirle a la gente también que nos puede seguir en nuestras redes, @ParatyTours, y también, tanto en Instagram como en Facebook, pero también en nuestro YouTube. Y el programa también lo pueden oír en Única Radio. Todo esto por YouTube. ¿Navy? Bueno, gente, pues hoy es jueves y en lugar de hacer un TBT, mi propuesta... Me encantó tu propuesta, ¿eh? Me encantó tu propuesta. Que en lugar de mirar hacia el pasado, miremos al futuro, nos llenemos de esperanza en este momento en que todavía estamos en tiempo de pandemia y pensemos dónde nos gustaría vernos en agosto, septiembre, no sé, verano, otoño del año próximo, agosto, septiembre, octubre. A partir de ahora, ¿dónde yo me pienso el próximo año? ¿Dónde te gustaría estar, Álvida? Mira, si tú supieras, hay muchos lugares donde yo quisiera ir, quisiera estar, pero hay un lugar que yo lo llevo muy en el corazón y tengo como la esperanza de ir con un grupo de amigas, entre esas estarían ahí, y es hacer un recorrido por algunas ciudades de Europa, pero sobre todo 2 ciudades en específica que quedan en Bélgica, y es Brujas y Gante. Me gustaría hacer ese recorrido, o sea, hacer un pequeño viaje por Europa, ¿no verdad? Pero con especialidad detenernos en estas 2 ciudades. ¿Por qué digo detenernos? Porque amigas cercanas, amigos cercanos nos han dicho que son ciudades muy pequeñas, que tú la puedes recorrer hasta en un día, pero no. La idea es hacer un buen aquelarre en esas 2 ciudades, por lo tanto, si vamos a hacer ese recorrido por Europa, prestar mucha atención a estas 2 ciudades y quedarnos ahí unos cuantos días y disfrutar de las callecitas, de esas edificaciones así bien antiguas, bien bonitosas, tomarnos muchas fotos, quedar en café. Para esta época el clima está sumamente bueno, por lo tanto, ¿qué te digo? Vamos a estar en terrazas, tomarnos ustedes su cerveza, yo mi café, poder ver la vida pasar y distendernos. De verdad, un viaje por Europa, pero en Gante y Bruja, ahí. Mira qué ¿Y bien. tú? Mira, a mí me encanta esa idea y de hecho habíamos hablado de ese viaje por Europa, entonces yo me anoto, pero también pensaba yo en estos lugares que uno dice, oye, me están tan cerca relativamente, y yo no he ido y me gustaría conocerlos. Por ejemplo, a mí me encantaría ir a New Orleans. Es una ciudad que me llama muchísimo la atención, esa cuna del jazz, y qué sé yo, toda esa imagen que tengo de New Orleans, de los cafés, de los museos, de la gente, y me gustaría ir, y creo que sería algo que muy realizable, o sea, muy cercano. Sí, claro. Y también otra ciudad de Estados Unidos que me gustaría visitar es California, San Francisco.
hasta la zona de California, Los Ángeles, San Francisco. Hemos hablado mucho de ver ahí, se habla mucho de esos atardeceres preciosos en esa zona y de todo lo que tiene también esa parte de Estados Unidos para dar. Muchas veces nos quedamos, bueno, donde tenemos la mayoría de los dominicanos familia, que es New York, Boston, Filadelfia, no sé, quizá Miami, algunos, pero me gustaría como conocer ciudades distintas y hacer esta listita de ciudades que son diferentes, que no son tan visitadas por nosotros y tengo a New Orleans de primero en la lista. Bueno, sobre New Orleans, precisamente vi una película, de esas películas malosas que hay en Netflix, ¿no? ¿Verdad? Pero, como dice nuestra amiga Lourdes, que son de ponerle los ojos y nada más. O sea, cuando tú no quieres preocuparte por muchas cosas en este tiempo de pandemia, donde tú quieres estar como un poquito tranquilo. Yo la vi, a mí me gustó, no es una película nada del otro mundo, pero a mí me gustó. Se llama como Viaje entre Amigas. Precisamente lo que queremos hacer en Brujas Gigantes, bueno, se da ahí en New Orleans y es bien chula, son 4 amigas, si mal no recuerdo, se da una situación. Yo he visto algunos trailers. Trip, algo así, no sé, pero por ahí va la cosa. Ahí está Jada Smith, está... Sí, exactamente esa. Te va a gustar, así que mírala porque a veces, y la gente nos ha oído hablar nosotros de esto, es que a veces vemos las películas, no necesariamente por la trama, ni el guión, ni nada, sino a veces es porque tiene unos paisajes tan lindos que nos permite soñar. Nos permite soñar que vamos... Viajar. ¿Cómo fue, negra? Nos permiten viajar. Claro, nos permiten viajar, eso es así. Bueno, vamos a una pausita y cuando regresemos le comentamos un poquito más de Turismo del Dolor. Tourism Macao es una propiedad de 500 habitaciones, 7 restaurantes, 8 bares, cafés, piscinas, parque acuático y una playa de ensueño. La finalidad de desarrollar el Clean Country Verification de AM Resort es de reforzar la seguridad y la calidad para la tranquilidad de nuestros huéspedes. Desde que el huésped llega, ya está recibiendo información sobre todo lo que estamos haciendo para su seguridad, su salud. Encuentra con que tenemos un cartel en la puerta indicando que la habitación está completamente sanitizada y que él va a ser la primera persona que va a abrir ese paquetito que está nuevo para él. El huésped podrá encontrar un audiovisual que le informará de todos los protocolos dentro y fuera de la habitación. Al llegar al baño podrá encontrar todas las amenidades de su uso personal debidamente certificada y sellada. El control remoto, las almohadas, las frazadas, todo estará debidamente sellado. Hemos ampliado el tiempo de limpieza de nuestras habitaciones. Tenemos un espacio en cada hotel destinado para habitaciones con probable infección. Nuestro protocolo se actualiza todas las semanas y entonces se nutre con información del gobierno dominicano, de la OMS, de las asociaciones de hoteles y se va actualizando. Es un documento vivo. Le invitamos a toda la familia a disfrutar de estas hermosas instalaciones. Bueno, gente de Párate Ahí Tours, aquí seguimos en este programa que es para ustedes, los amantes de los viajes. Y como les dijimos en el anterior segmento, vamos a estar conversando sobre turismo de dolor. Algunos le llaman turismo de duelo, algunos turismo oscuro o turismo negro. Esa última parte no me gusta mucho y siempre lo voy a decir. Bueno, pues... es un tipo de turismo donde visitamos lugares donde ha habido situaciones dolorosas y por eso su nombre. Hay muchos monumentos, muchos centros, lugares en las ciudades donde esto sucede. Y precisamente por este tipo de turismo, Albit se inspiró para trabajar un artículo en el blog y le vamos a compartir un poquito de qué va el artículo y cuáles son esos lugares, además algunos lugares de estos que hemos visitado. Álvida, cuéntanos, ¿cómo te surge la idea de trabajar un artículo sobre turismo de duelo y cuáles son esos lugares que ya tú has visitado?
Muy bien, Nay. Mira, yo estuve haciendo un curso, un taller con Miguel, nuestro invitado que viene a continuación, y era sobre turismo y creatividad sostenible. Cuando llegamos a esta parte, él nos hace esa pregunta, nos interpela. ¿Saben lo que es turismo del dolor? A mí me vino de todo a la cabeza. Y lo último que me vino fue eso que tú acabas de decir, pero me llegó, aquellos lugares donde tú has ido, porque que tú vas porque ha habido un dolor, ya sea por terrorismo, por guerra o por un evento de origen natural, ¿no? ¿Verdad? De causa natural, como un huracán, un temblor y así sucesivamente. Esto tiene una razón de ser, él de seguro lo amplía cuando estemos hablando con él más tarde, y es hacer ese rescate histórico y también en ese afán de la humanidad, de no repetirse sobre todo aquello que precisamente es como para aleccionarnos, ¿no? Y, y yo me puse a pensar en ese mismo instante los lugares que yo había ido sin esa intención, pues no era mi intención visitar. Recordé una vez que fui a Alemania con unos amigos, que fui a Berlín, decidimos ir, pero no te niego, o sea, era mucho motivado por esto, ¿no? Estuvimos en el muro, estuvimos en el punto de control Charlie o checkpoint Charlie, como le llaman, que lo han recreado, Navy, muy interesante porque lo han recreado como estuvo en 1945 por ahí, y hasta 1990, que es cuando lo destruyen. Y estando allá, eso no lo habíamos puesto en lista, estaba se llama el Museo, la Topografía del Dolor, del Terror, perdón, la Topografía del Terror. Y nosotros, wow, y nosotros Solo el vamos a ir nombre ahí. asusta un poco. Solo el nombre asusta. Y nosotros, wow, vamos a ir ahí. Bueno, vinimos, pues vamos a ir. Pues realmente cuando tú vas allá, te sobrecoge, te sobrecoge, porque ahí hubo muchos presos eh, políticos y muchos presos de la época que fueron torturados y también mataron, ¿no? Y tú estar ahí viendo todo eso, chequeando, es bien fuerte. Algo que sí destaco en el artículo es que en esa parte el muro está como quien dice intacto. Tiene algunos hoyos, producto de que eso ahí fue destruido, fue bombardeado, pero es donde único no se destruyó el muro como tal. Entonces está como íntegro, si se le puede llamar de esa forma. Eso es uno de los lugares, pero si yo te preguntara a ti, Naivi Fría, ¿qué lugar hay en República Dominicana como así emblemático, donde tú sí o sí llevas a una persona que quiera hacer mínimamente en este país ese turismo de dolor? ¿Dónde tú lo llevarías? Bueno, un lugar obligado y que además está en una zona obligada para cuando nos visitan en el país es el Museo Memorial de la Resistencia, porque ahí se habla de la resistencia del pueblo dominicano en épocas de mucho dolor, en épocas Sí. como la dictadura de Trujillo, en épocas como los 12 años de Balaguer, e incluso están allí instrumentos de tortura expuestos, fotografías de los torturados, la historia de mucha de esa gente que hoy uno recorre calles con su nombre y no sabe todo lo que sufrieron, muchas veces no sabe todo lo que lucharon y todo lo que sufrieron por esta patria. Y entonces creo que ese es uno de los lugares donde pueden las personas vivir esto con el respeto debido, con ese recuperar la historia, entender también la historia reciente del pueblo dominicano. Ese es uno, y yo me quedaba pensando también en que la misma zona colonial tiene plazoletas y tiene algunos lugares que fueron lugares de tortura, aunque históricamente no se han visto así, o aunque cuando los visitas, por ejemplo, el Parque Colón no es lo primero que tú piensas, tienes que tener quizás el referente Cierto. de que en esa plaza fueron azotadas las personas que llegaron esclavizadas, que llegaron no, que fueron traídas obligatoriamente, esclavizadas al país. Fueron personas que no necesariamente tenían las mismas creencias que
los colonizadores y que para someterlos y subyugarlos, para esclavizarlos, también eran torturados en plazas públicas como fue el Parque Colón, que hoy en día es un lugar turístico, aunque no con esa intención, porque la verdad sea dicha, la mayoría de gente no toma en cuenta esta parte. Y así tenemos también monumentos y puntos en diferentes lugares del país que también podrían catalogarse como sitios de turismo de dolor, aunque no necesariamente están así. Por ejemplo, el Monumento de Santiago, que se erige por una guerra restauradora donde murió mucha gente en honor. Bueno, aunque no se erigió en principio para esto, pero sí refiere al honor de estos De esos restauradores. caballeros. Uh-huh. Ajá. Entonces, podría decirse que de alguna manera también es parte de una historia de dolor en la que el pueblo dominicano había perdido su independencia y tiene que morir más gente para recuperar esa independencia en una guerra restauradora. Y así hay muchos puntos, bueno, en el país y en el mundo. Ciertamente. Ahora que mencionas el mundo, el taller facilitó que mucha gente dijera de sitios donde ha ido, pero también de lo que hay en sus países. Por ejemplo, casi todo el mundo conoce la tragedia de los Andes, como se le llama, que es aquel avión que cae en suelo argentino, específicamente en Mendoza, una ciudad que limita con Chile. Ahí cae este avión uruguayo, llevaba 40 y pico de personas uruguayas. Y ahí donde sucedió la tragedia, hacen un recorrido para que tú veas. El facilitador tampoco, en el momento que se dijo, tampoco lo sabía, hacen un recorrido a ese lugar. Sí, algo que sorprendió con esta tragedia fue que ellos pasan lo que pasan ahí, y cerca de donde pasa hay un hotel que después vieron lo cerca que estaban, pero como no sabían, habían perdido las coordenadas y todo eso. Entonces, este recorrido se hace desde el avión, se lleva al avión, se cuenta la historia, pero también lo llevan al viejo hotel. Esa me gustó mucho, esa historia que ahora que lo pienso, lo decía Valeria Ruiz, ella es argentina. Hay otra que no sabes si tú la conocías, Naivi, que es la Ruta de la Peste. Esta ruta queda en Chile. Entonces, esta ciudad, sobre todo Santiago de Chile, azotó a todo Chile, pero sobre todo en Santiago hacen esta ruta y fueron aquellas personas que murieron víctimas de la tuberculosis, la cólera o la viruela. Entonces ellos tienen un hospital, ya se le llama Ex Hospital San José porque está cerrado, y al lado está el cementerio general donde enterraban a los muertos que morían por estas pestes en el hospital. Ellos hacen ese recorrido. Pero yo estuve leyendo, porque esto entonces nos lo comentó Andrés Sarmiento de Chile, y de verdad resulta muy interesante, muy interesante. Otros lugares así que mencionaron fue, Elba Romero estuvo en Hiroshima. Tú sabes que ese lugar tiene mucho dolor, ¿no? Es algo que todavía la gente que está viva de esa época lo cuenta y llora, pero las generaciones presentes también, porque inclusive muchos de ellos todavía son víctimas de esas radiaciones de esa bomba nuclear. Ella decía, y esto me gustó mucho, cómo ella, estando ahí en Hiroshima, ella hacía el recorrido del viejo, de la vieja ciudad y la ciudad ya destruida, ¿no? Por las bombas. De verdad que, entonces, ella decía que es un documental, pero no un documental que tú ves sentado, sino que tú vas caminando y vas haciendo el recorrido. A mí particularmente me llama mucho la atención. Son muchos lugares así. Sí. Tú hablabas del Museo de la Resistencia. Ajá, sí, te iba a decir eso, que mencionaste Chile, y en Chile también está el Museo Memorial, y mi hermana nos lo recordaba, Marcia, nos lo recordaba esta tarde después de leer el artículo, y hacía esa anécdota de que ella fue ahí
estuvo ahí y habla este museo de todas las personas que fueron torturadas durante la dictadura de Pinochet en Chile. Y, y es parte de esa memoria histórica que el pueblo chileno y el mundo no puede darse el lujo de perder. Entonces, también son Realmente no. lugares que están ahí como testigos visibles de que hay situaciones que no debemos repetir. Sí, en ese mismo sentido, Eric Barrantes de Perú precisamente nos hablaba del lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social, que tienen algo parecido a nuestro Museo Memorial de la Resistencia y al de Chile. Es un espacio donde se relata ese periodo de violencia terrorista de 1980 al 2000. Mira, 20 largos años, ¿eh? Como tú dices, cosas que no podemos volver a repetir. Quien va a Nueva York generalmente, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad, no sé tú, pero yo no tuve la oportunidad de conocer las Torres Gemelas, pero ya es casi un punto obligado ir ahí y hasta en una actitud de, todavía en esta época de duelo y de recogimiento, tú pararte allí, comenzar a leer cada uno de esos nombres que no se pierden, o sea, están ahí, tú los ves y seguro su familia va y los recuerda y está. Hay un museo, pero también ahí abajo sirve de cementerio de muchísimas de esas personas. Yo fui y realmente es un lugar bien, bien para ir y recordar y que no se nos olvide. Otro monumento al que fui fue el monumento 11M, esa tragedia que pasó en Atocho, ¿sí? Sí, en Madrid. En Madrid, exactamente, en la estación de trenes Atocha, ese 11 de marzo del 2004. Hay que elegir muy bien los adjetivos con los que uno va a hablar de esto, porque resulta muy emotivo ver, tiene una forma cilíndrica y en todo tú vas leyendo los mensajes que pusieron en el lugar cuando ocurrió el cosa. Y hay cosas, Naidi, que te llegan al corazón, mensajes preciosos. Hay otros que tú no lo puedes leer porque son diferentes idiomas, pero tú sabes que si están ahí es porque tienen un significado bien particular. ¿Qué te digo? Otro lugar que yo fui, pero llegué tarde, no me dio tiempo a recorrerlo mucho porque ya teníamos que salir, fue a la casa de Ana Frank. Cada vez que yo veo un reportaje, algo en YouTube de gente que va, yo digo definitivamente tengo que volver a Ámsterdam y tengo que volver ahí, porque ese recorrido hay que hacerlo. Esa niña que a mí me parece valiente, ¿no? Y que pudo hablar a través de lo que escribió y que su padre rescató, lo donó y hoy se puede aquilatar por eso, ¿no? Porque estuvo escrito. Y sí, es un lugar que yo volvería y que yo lo haría porque hay gente que no le gusta, ¿sabía? Sí, le sobrecoge bastante. Pero mira, hablando de Sí. Ana Frank, uno de los puntos más visitados en el mundo precisamente son, o sea, de turismo de dolor me refiero, Sí. de turismo de duelo, son los campos de concentración nazis. Sí. Estaban esos campos de concentración nazis. Y allí está Auschwitz. Y están incluso los rieles por donde pasaba el tren que conducía a los judíos a este centro de concentración y a las cámaras de gas, bueno, todo ese espacio de tortura. Y son de los lugares más visitados. Yo leía el año pasado que ellos reciben hasta más de 1 millón de turistas al año, solo ese lugar. Y hacían un llamado, de hecho, a los turistas y a las turistas, porque con este tema de los bloggers, de mucha gente que solo va a hacerse fotos bonitas a los lugares, pero quizás no toma en cuenta el significado del escenario que está pisando, ellos decían que exijan un poquito más de respeto, que la gente iba a hacerse muchas fotos banales, incluso con señas que irrespetaban, cuyos significados irrespetaban a la gente que murió allí y a la comunidad judía. O sea,
incluso señas nazistas y demás. Entonces, era como Un llamado. haciendo conciencia a la gente de que eso es prácticamente un suelo sagrado, un suelo de respeto, de mucho dolor, de que generaciones y generaciones han perdido, o sea, perdieron a sus familiares y han venido arrastrando ese dolor. Y entonces, ¿cómo no es posible que la gente vaya allí como que va a Disney? No es la foto de Disney, no es el espacio de cantar, de brincar, de saltar, no es un espacio de alegría. Entonces, es algo de lo que también tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces estamos en modo turista y ese modo turista implica que estamos felices porque estamos de vacaciones y alguna gente no hace esa conciencia de lo triste que puede ser estar en lugares como esos. Ciertamente, eso es lo que hacemos en nuestro blog, hacer esa conciencia. El escrito termina diciendo, vayamos tras la memoria y el rescate histórico. El aprendizaje que deja cada uno de estos hechos debería de llevarnos a la superación colectiva como raza. Con eso nos vamos a ir a una pausa. Vamos a retomar el tema con Miguel, que tiene mucho que decir al respecto. Y ya ustedes saben, quédense ahí, sigan en sintonía. Bueno, nos vemos ahora. Para esta nueva normalidad, AM Resorts lleva meses preparando un programa que hemos llamado Clean Complete Verification, que contempla todas las áreas del hotel, desde el momento que llega el huésped hasta el momento que se va. Obviamente todo esto respaldado por una compañía internacional que se llama Crystal International, teniendo en cuenta todos los protocolos obviamente internacionales, como es el distanciamiento social. Todo el mobiliario de terrazas se limpia y se desinfecta varias veces al día. Lo mismo el agua de la piscina, lleva controles muy estrictos, muy rigurosos, tanto de cloro como de pH. Le entregamos a los huéspedes todos los materiales de deportes acuáticos, como kayaks, catamaranes, que también son desinfectados entre huésped y huésped, entre cada uno de sus usos. Nuestras camareras y camareros, antes de llevarle un trago al huésped, le ofrece gel sanitizante para una mayor seguridad de nuestros huéspedes y colaboradores. Nos sentimos muy ilusionados, con muchas ganas de volver a abrir, de que el hotel se vuelva a ver con huéspedes y con unas ganas de que la gente vuelva a disfrutar de sus vacaciones, que tenga una experiencia fantástica con nosotros, que esté tranquilo, que estamos haciendo todo lo humanamente posible para que sus vacaciones sean seguras, sean divertidas y lo pasen muy bien y que se vayan con muchas ganas de volver. Tenemos las mejores playas del mundo, con la mejor gente del mundo, si no vienen se lo van a perder. Bueno, gente de Paraty Tours, como les prometimos, estamos aquí nuevamente con un invitado que ya es asiduo, Naivi, a nuestro programa. Es Miguel Ledesma, él es argentino, es periodista, es también educador. En el periodismo, Naivi es especialista en turismo y él dice que es técnico y guía. Miguel, eso me lo vas a tener que comprobar, definitivamente que sí. Bienvenido nuevamente a este tour para... Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos acompañan. Gracias, de verdad que sí. Como anunciamos en el programa, Naivi, antes de esta sección, estuvimos hablando en nuestro blog, un artículo reciente, así salido del horno que tenemos, que es sobre el turismo del hotel. En dicho artículo, yo revelo que aunque he hecho mucho de ese tipo de turismo, no lo conocí. Lo conocí a través de un taller que impartió Miguel sobre turismo y creatividad sostenible, el cual le agradezco, porque yo titulo el artículo como reconociendo el turismo de dolor, porque realmente era como, oh, yo lo he hecho, lo he reconocido. Miguel, ¿qué es el turismo del dolor para poner en contexto a todo aquel que nos está viendo y escuchando? Bien, lo primero que sería interesante poder diferenciar es que dentro del turismo negro o el dark turismo, hay como varios tipos de turismo. Uno es el turismo del dolor, otro es el turismo del terror, ¿no? Cuando se visitan estas casas embrujadas, estos lugares donde hubo o hay espíritus y demás. Y por otro lado tenemos también el necroturismo, que tú también has publicado varios artículos, Álvida, sobre este tema. Sin embargo, si bien el turismo del dolor es parte,
Este tiene que ver con aquellos lugares donde ocurrió alguna tragedia, ya sea natural, como puede ser un terremoto o un tsunami, o con alguna tragedia más de tipo humana, como una guerra o alguna persecución donde murió gente. El turismo del dolor tiene que ver con eso, con sitios donde hubo muerte de personas, y luego estos sitios se convierten en atractivos turísticos, y bueno, el turista los visita. Por todo el mundo hay varios ejemplos. Miguel, hay una cosa, luego de que Alvida compartió el artículo, varias personas que lo leyeron, incluyéndome, dijimos, ay, pero ese nombre como que es raro, no me gusta. Yo estuve buscando y vi eso, que había varios nombres, que incluso se hablaba del dark tourism y del turismo de duelo o turismo negro. Bueno, en fin, lo de negro no me gusta mucho tampoco, porque siempre terminan afectándonos a nosotros los negros. Pero hay otras formas de llamarlo. ¿Por qué llamarlo turismo del dolor? ¿A ti también te chocó la primera vez que lo viste? Sí, a mí, la verdad el nombre tampoco me gusta, es un nombre no grato, ¿no? Porque la misma palabra lleva a pensar y a sentir muchas cosas. En estos talleres que estuve dando, donde Álvida conoció el tema, surgió ahí una posibilidad de llamarlo de otra forma muy interesante, y se hacía referencia al turismo de superación. No está establecido ese nombre, digamos, no existe desde el lado académico, pero sí me pareció muy interesante por qué no empezar a llamarlo así, en vez de turismo del dolor, pensar en un turismo de la superación. Igualmente, hay que tener en cuenta que el dolor es parte del ser humano, es parte de la vida, digamos, existe, tanto el dolor físico como el dolor emocional, y hay dolores que nos permiten también superarnos en la vida, ¿no? Y hay que tener en cuenta también en esto, ¿por qué se hace el turismo del dolor? Más allá de la palabra en sí, ¿por qué se lo realiza, no? Porque por un lado están los turistas que lo hacen por morbo, porque quieren ir a ver qué es lo que pasó ahí, quién murió ahí, cómo murió ahí. Pero también hay gente que por suerte lo hace por una cuestión de rendirle homenaje a aquella persona que padeció en ese lugar o que falleció en ese lugar, y también como una forma de rescatar lo que sucedió en la historia, de recuperarlo del pasado, para que no vuelva a suceder eso negativo que pudo haber sucedido en algún momento de nuestra vida, ¿no? Claro, sobre todo Es cuando son interesante, tragedias provocadas por los humanos. cierto. Es interesante, Nayib, porque en uno de los grupos me ha encantado, porque diferentes grupos lo han leído el artículo y ha suscitado muchísimas reacciones. Y hubo un amigo, Adrián Batista, Nayib, nuestro amigo y compañero, que él dijo que otra forma de llamarlo es lo tengo aquí, tanatoturismo. Tanatoturismo. Pero el ¿Es correcto? Sí, pero ese seguro se circunscribe a uno de los tipos de turismo. Claro, está más ligado al necroturismo, el tanatoturismo, que es lo que tiene que ver con la visita de cementerios. Digamos, en ese cementerio, ya el muerto fue llevado ahí de alguna forma. Acá se trata del lugar donde la persona murió. Sí, porque los cementerios son los tanatorios. Entonces de ahí debe venir el tanatoturismo. Y déjame decirte que en el taller, Nayib, era muy interesante cómo mucha gente se confundía. Y bueno, y Miguel llamaba mucho a capítulo en el sentido, espérense, no estamos hablando de turismo de cementerio o el necroturismo, estamos hablando de turismo del dolor. ¿Recuerdas tú, Miguel, en el momento exacto donde tú te hiciste consciente de que tú estabas haciendo ese tipo de turismo, o te pasó como a mí, que lo ha hecho, pero que no se había dado cuenta? No, bueno, yo ya conocía este tipo de turismo porque lo he publicado en mis libros y lo doy también en mis clases a mis alumnos de turismo, pero no soy una persona que lo practique, soy como muy respetuoso en eso. Por ejemplo, estuve en Berlín, ¿no? Que conversábamos, que varios compañeros también habían estado, y sin embargo, por ejemplo, yo les contaba, ¿no? Que hice en bicicleta el recorrido donde había estado el muro de Berlín y demás, pero no me animé a visitar los campos de concentración. Digamos, es como que tengo mucho respeto a ese tipo de energías, y obviamente son cosas que hay que rescatarlas, como decía antes, para que no vuelvan a suceder, pero sí siento como mucho respeto y yo no me animo a visitar esos lugares. Sucede lo mismo aquí en Argentina, que hay varios sitios donde
durante la dictadura fueron torturadas y desaparecidas muchas personas, y realmente yo no me animo a ingresar. No sé por qué, no sé si es miedo o de alguna forma empiezo a sentir ese dolor. Es como que es algo que sí, yo lo puedo hablar con ustedes, lo puedo dar en mis clases, pero no soy muy partidario de hacer ese tipo de turismo. No puedo, es así, digamos. Creo que nunca lo había dicho hasta ahora. Sí, yo pienso que a mucha gente le pasará esto que a ti. También hay gente que es muy sensible a las energías que se mueven donde ha habido tragedias y que quizás ahí no se sientan tan bien en el momento y prefieren no visitarlo. De hecho, hemos visto casos de personas que han ido y que han sido un poco irrespetuosas con esos lugares. Y realmente ha sido penoso, han salido así como en redes sociales varios casos. Y lo comentábamos Álvida y yo. Una cosa, Sí. Miguel, hablando de eso, se pide un tipo de comportamiento en estos lugares, es lo que se espera, pero siempre la gente observa ese comportamiento, hay unos protocolos para visitar estos lugares. ¿Qué tú crees que se debería y no se debería hacer para visitarlos? Mira, hasta hace algunos años no existía, porque era como que se daba por sentado que cualquier turista que visitara el lugar tenía que demostrar cierto respeto por lo que había pasado y por lo que representa el lugar en sí mismo. Pero a partir de que fueron apareciendo los influencers y estas personas que de alguna forma querían fotos en lugares exclusivos o fotos con ciertas posturas o ingresando a lugares prohibidos, lamentablemente se tuvo que empezar a restringir las visitas. Hay lugares que directamente se cerraron y se tuvieron que empezar a establecer ciertas reglas porque no se estaba respetando lamentablemente el lugar. Y esto fue gracias y por culpa digamos, de los influencers que empezaron, de los malos influencers, ¿no? Hay de todo, pero de estos malos influencers que empezaron a no respetar y a hacer bromas o cosas que nada tenían que ver con el lugar en sí mismo. Sí, Mira, Nairi, recientemente, algunas cosas. De hecho, en algunos casos se critica la forma de vestir, sobre todo cuando son lugares también que están ligados a situaciones religiosas. O sea, que son, por un lado, lugares de turismo del dolor, pero que han pasado a ser seminarios, iglesias y demás. Y también se exigen algunas maneras de vestir para llegar ahí. Joana Hidalgo, una amiga nuestra, Miguel, que vive en España, cuando leyó el artículo me escribió y me dijo, qué bueno que hablaste de este tipo de turismo, porque si bien hay gente como tú, por ejemplo, que no eres fanático de él, hay gente que sí, porque inclusive gusta de la historia mucho, hay gente que se sienta a ver documentales, y es como recorrer, ser parte de ese documental cuando recorres estos lugares. Eso me lo decía mi amiga Carolina Villeta, que a ella le hubiera gustado, le gustaría hacer ese tipo de turismo. Pero Joana lo que decía, Nairi, que ella fue a los campos de concentración de Alemania. Y oye, qué interesante, ella me dijo que fue tanto lo que ella la sobrecogió, que ella no pudo ni siquiera hacer una foto. Para que tú veas de aquello que tú no haces y aquello que tú haces, pero con conciencia, ¿no? Ella dijo, mira, yo no pude tomar ni una foto, porque fue tanto, y ahí hay una energía tan fuerte, que yo no me atreví a sacar la cámara ni el móvil para ir a hacer una foto. Sí, es así, y hay gente que lo entiende, hay gente que lo respeta, y lamentablemente hay gente que no. Entonces, cuando pasa esto, empiezan las restricciones y se tienen que empezar a poner límites, y bueno, y está bien. Y hay varios lugares en el mundo, digamos, no solamente los campos de concentración en Alemania, o lo que planteaba yo de los lugares de tortura durante la dictadura en Argentina, sino que también un caso icónico es el de Chernobyl, y que ha salido series y películas, y que a mí me llamó mucho la atención que cuando pasa el tema, digamos, décadas después, se intenta reabrir el lugar para los turistas, y cuando esto lo empiezan a definir, en realidad la mayoría de la gente decía, ¿quién va a venir acá? Si todavía además hay niveles de radiación y demás.
parece, esto es una locura, ¿quién va a venir a Chernobyl después de la masacre que ha ocurrido? Y sin embargo fue un boom, digamos, se llenó de turistas, todavía hay mucha gente que sigue queriendo conocer Chernobyl, y bueno, es la magia, digamos, de alguna forma que tiene el turismo, y que es válida cuando se hace con respeto, cuando se hace desde el lugar de rendir homenaje, o de tratar de que estas cosas no vuelvan a suceder en nuestra historia, ¿no? Sí, Cierto. de Nadie, a hecho raíz hay... de, Ajá. ¿sí? No, que a raíz de lo que está pasando de la pandemia del COVID-19, Miguel tiene un proyecto muy interesante, que tal vez te anime, yo me animé. Es bueno, Miguel, que tú lo compartas en este momento y así Naivi también se entere como todo el que nos está viendo y escuchando. Bien, bueno, vamos a darle primicia porque hasta ahora no había sido contado en un medio de... Bueno, no eres el primero que da primicias en el Parateay. A partir de estos talleres de turismo que venimos trabajando hace unos meses en relación a, bueno, a esta crisis vinculada al coronavirus, se me ocurrió la idea de por qué no empezar a planificar, a realizar un trabajo vinculado al coronavirus como un atractivo turístico, ¿no? Que es algo que va a suceder. Entonces Espera, la propuesta Miguel. Explícame esa parte. ¿Cómo así el Sobre todo lo de coronavirus? atractivo, porque lo de atractivo es fuerte. Okay. Los lugares, digamos, con cierto coronavirus safe, ¿verdad? Con que cierta podamos pensar, garantía de bioseguridad, pues bien, pero ¿cómo coronavirus como atractivo turístico? que podamos pensar, por supuesto, de acá a unos años, ¿no? Porque todavía estamos atravesando la crisis, lo cual se vuelve muy difícil verlo a esto como un atractivo, porque es algo que lo estamos padeciendo. Pero que podamos pensar en alguna especie de circuito mundial, donde se haga un recorrido en base a cómo se fue desarrollando el virus, que podamos visitar aquellos lugares que tuvieron alguna importancia en relación al virus, como pueden ser estos hospitales que se improvisaron para poder dar respuesta al sistema sanitario, o estas tumbas, estos cementerios que se improvisaron también para poder depositar allí a los fallecidos, porque lamentablemente o los cementerios no daban abasto, o porque no se puede juntar a personas con el virus con otras personas que no lo tengan. Entonces también en base a eso pensar como diferentes actividades y hasta souvenirs que la gente se podría llevar, pero con el propósito además de que esto lo podamos planificar para que sea con respeto y con el sentido de rescatar la historia, pero además con el propósito de que quienes puedan acceder a ese proyecto, a ese libro, por lo menos en un primer principio, en un primer lugar va a ser un libro, que quienes puedan acceder a ello puedan tomar ideas para empezar a reactivar el turismo en sus lugares a partir del coronavirus. Digamos, que esto sea un aporte para las comunidades y que puedan ver en algo que tuvimos que padecer, algo positivo, y en base a ello poder trabajar. Digamos, la idea, están surgiendo ideas buenísimas, así que todas van a aparecer en ese libro, y la idea es poder adelantarnos a que se haga un turismo del dolor con respeto en relación al coronavirus, y a que sea totalmente sostenible, y a que podamos aportar económicamente a todas las comunidades del mundo que puedan acceder a esta idea. Ya, wow, muy interesante. No se me hubiera ocurrido. De hecho, todavía estoy como procesándolo. Te van a quedar procesándolo porque a nosotros nos pasó y lo interesante fue que fue dentro de un taller de turismo, creatividad sostenible. Entonces fue bastante creativo. Yo creo que Miguel como que nos descolocó un poquito, pero ya lo estamos como asimilando. Creo que lo estamos asimilando. Y es normal, hay alumnos que por ahí todavía lo están asimilando, o que sintieron rechazo por esta idea, porque decían, ¿cómo? El turismo como atractivo turístico yo no lo veo así. Y claro, no, nadie lo ve así, y la idea, ojalá nunca hubiera pasado esto y no tuviéramos que verlo así. Pero es algo que la historia nos ha demostrado que va a terminar pasando. Ya, por ejemplo, en Praga hay un museo donde se están exponiendo las diferentes mascarillas que existen y demás. Entonces, esta tendencia va a ir en crecimiento, digamos, va a pasar. Entonces, la pregunta que yo les colocaba en el taller era, ¿dejamos que lo hagan otros y de forma improvisada o hasta negativa? ¿O lo hacemos nosotros y de una forma positiva, con respeto, y buscando aportar al mundo, digamos, para que aquellos que quizás se quedaron sin trabajo y demás por todo esto, puedan volver a reactivarse económicamente?
Bueno, sí, hablábamos de ese tema de la crisis que trae, bueno, todos los sectores, y entre esos sectores los medios de comunicación y el propio turismo, y cómo muchos periodistas turísticos van a tener que reinventarse y crear algunos proyectos creativos, valga la redundancia, que puedan, con lo que puedan canalizar sus recursos, porque de verdad que la crisis, o sea, no nos la despinta nadie, decimos en buen dominicano. Me viene muy bien lo que decís, porque quiero comprometerte justamente aquí al aire a que el 5 de septiembre, que es el Día Mundial del Periodista Turístico, estés presente, porque vamos a hacer una jornada virtual y queremos contar con tu presencia, Naivi. Yo sé que Pero Ávida va a estar. cuéntanos más de esa jornada para otros periodistas turísticos que nos siguen también. Exacto, pero quiero escucharte a vos decir si voy a estar ahí. Sí, sí, claro. 5 de septiembre. Cuenta con... En esta jornada vamos a celebrar el Día Mundial del Periodista Turístico, van a haber diferentes charlas, diferentes exposiciones y dinámicas, justamente para poder seguir pensando la tarea del periodista turístico y sobre todo en pos de este desafío que tenemos en adelante, ¿no? Que ya lo tenemos con una actividad turística paralizada y que lo vamos a tener cuando todo esto se empiece a reactivar. Así que el 5 de septiembre van a estar todos invitados a participar, totalmente gratuito de esta jornada, de este foro, este segundo foro para celebrar el Día Mundial del Periodista Turístico, y por supuesto los profesionales del turismo también pueden participar, porque es la idea, porque los periodistas sin los profesionales del turismo no seríamos nada, porque ellos son los que saben de turismo. Así que todos bienvenidos, y Naivi, te espero el 5 de septiembre. Ok, 5 de septiembre, el horario, ¿y cuál sería la plataforma del seminario? A través de... El sábado 5 de septiembre, de 12 a 15, horario de Argentina. Para ustedes en República Dominicana sería de 11 a 14. Va a ser por Zoom, y va a haber, ya estamos ahí viendo la plataforma para que se pueda conectar todo el mundo, digamos, ilimitadamente, sin límite de público. Ok. Bueno, Naivi, Miguel ha venido hoy a dar primicia, y de qué forma lo ha hecho, por todo lo alto, definitivamente. Sí, bueno, aprovechando, ya nos salimos un poco del tema, pero aprovechando que estamos aquí, ¿verdad? Con el presidente de nuestra Asociación Mundial de Periodistas Turísticos. Es secretario ahora es secretario. ¿Verdad? Ahora es secretario. Ahora es coordinador. Miguel, y tú hablas de este foro. Recuerdo que la asociación hace el premio Pasaporte Abierto, ¿verdad? El premio periodístico y de profesionales del turismo Pasaporte Abierto, y también hace congresos y seminarios. Ahora, en este momento de pandemia, seguimos estas actividades este año. Se proyecta que igual van a ser virtuales. ¿Qué es lo que se está pensando? La convocatoria para el premio Pasaporte Abierto está abierta justamente, y se va a extender, porque finaliza ahora en agosto, pero se va a extender un tiempo más, y el mismo 5 de septiembre vamos a aprovechar para hablar también del tema. Sin embargo, sí queremos que sea la entrega del premio sea física, sea presencial, así que quizás el año que viene hagamos el evento para la entrega de 2020, eso es lo que yo... No creo que este año podamos hacer ningún evento de tipo físico, lo veo difícil, por lo menos internacional. Entonces, hasta ahora venimos trabajando de forma virtual del minuto uno. En realidad nosotros ya desde hace años que también hacemos cosas, que damos capacitaciones virtuales, así que este año seguimos a full con eso. Pero los congresos vamos a esperar también para que podamos retomarlos de forma presencial. Hay tiempo, esto va a pasar, tenemos mucha vida por delante, el turismo va a seguir existiendo, el periodismo turístico también, haremos lo mejor y todo lo que podamos a través de lo virtual, pero ya retomaremos lo físico, lo presencial pronto, y nos volveremos a ver, y yo creo que vamos a tener que seguir combinando ambas cosas y no abandonar el poder de lo virtual siempre que se pueda, ¿no? Y ponernos creativos, porque a eso nos llama esta pandemia y este coronavirus. Miguel, muchísimas gracias por siempre atender a nuestra solicitud de una entrevista para dar siempre informaciones de primera mano. De verdad, muchísimas gracias. Naivi, hemos llegado al final de nuestro programa.
Así es, gracias Miguel. Miguel, coordinador de la Asociación Mundial de Periodistas y Profesionales del Turismo. Decirles que es, o reiterarles que es un maestro y que lo sigan en sus redes sociales para que se enteren de sus cursos y seminarios, que además son a precios muy simbólicos para todo lo que se da. Realmente es un aporte que Miguel hace a la formación también de los periodistas turísticos y de todas las personas que aman el turismo. Así que muchísimas gracias, Miguel, y nosotras nos veremos nuevamente en otro Para Ti Ahí el próximo jueves. Síganos en las redes sociales. Bye, hasta la próxima. Gracias a ustedes, un abrazo grande y a cuidarse. Gracias, bye. La belleza de unas vacaciones en la playa es la naturaleza. Lo que queremos es el cliente que disfrute realmente de su estancia. Y que en cuanto a los restaurantes, ya tenemos un protocolo establecido mucho más simple de lo que podemos imaginar. Trabajamos mucho el distanciamiento y los 2 metros entre cada mesa y ofrecer gel antibacterial a todos los huéspedes. Cambiamos todos los menús al nuevo sistema de menú QR a través del celular. Las mesas todas están desinfectadas antes, la servilleta y sus cubiertos desinfectados. Usamos una máquina ultravioleta para desinfectarlo antes. Acompañamos al huésped a sentarse. Para los grupos de más de 5 personas, sí, les requerimos reserva. El buffet lo podremos usar sin problema ya porque hemos instalado anti-estornudo en toda la parte fría y caliente. Vamos a trabajar más en show cooking en cada estación. Nadie se servirá ya en autoserves. Tuvimos varios galardones a nivel de food check seguidos cada año. Lo que sí muestra una evolución del manejo de alimento y de técnica de higiene y de normas y de protocolo que siempre nos fue destacado del resto de la zona, pero también de República Dominicana y del continente. Yo creo que mucha gente necesita vivir una experiencia placentera. Una vez entra en el hotel, la seguridad que van a sentir lo van a sentir a los 3 segundos de entrar. Poco a poco, ese miedo del no sé lo que va a pasar se va a cambiar con nos están tratando muy bien. Y República Dominicana es famoso por esto. Desafortunadamente ya la sonrisa no se verá, pero la manera como le vamos a tratar seguirá intacto.